Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. Hoy arrancamos con un derecho básico de aprendizaje nuevo. Hoy empezamos el derecho de aprendizaje número 4, el cual nos invita a analizar los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia durante el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país. Entonces recordemos que el siglo XX está de 1900 a 1999, ¿no? Entonces, pues, básicamente finalizó hace 21 años. Entonces, el propósito es explicar los cambios de proceso de modernización en Colombia en la primera mitad del siglo XX, la construcción de vías de comunicación, urbanización y desarrollo industrial. Para poder entender estos procesos de modernización en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, tendremos que estudiar a partir de dónde salen esos recursos, y esos recursos pues desafortunadamente vienen de una guerra que se llama la guerra de 2010. Sin embargo, pues ya vamos a por ello. ¿Listo? Entonces, Colombia, comienzo del siglo XX, es el tema de hoy, y pues vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos el año pasado en el grado octavo. En el grado octavo, lo que se vio básicamente fue la historia de Colombia en el siglo XIX. Para poder entender la historia del siglo XX, tenemos que entender el siglo XIX. ¿Listo? Porque es que es una réplica de conflictos que han venido, y de hecho los conflictos que hoy estamos viendo en la actualidad también tienen mucha incidencia en esos conflictos que ustedes tienen en pantalla en este momento. Entonces recordemos que Colombia hacia el año 1810, perdón, 1800, me han dicho el 19 de julio, pues, el 19 de julio de 1810, Colombia se llamaba el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato, éramos un virreinato. Recordemos que en España había un rey, y ese rey, pues las colonias las tenía divididas en virreinatos. Entonces está el virreinato de la Nueva Granada, el que nos corresponde a nosotros, el virreinato de Lima, que es donde está Perú, Bolivia, parte de Chile, el virreinato de Buenos Aires, del Río de la Plata, y el virreinato de Nuevo México, perdón, de Nueva España, que queda en México. Y entonces básicamente esos eran los virreinatos que tenía eh, España aquí en América. Entonces, en 1810, el 20 de julio, pues el tema de la independencia del Jarrón de Llorente, ahí es donde se organizan las juntas. eh, Recordemos que Napoleón Bonaparte en el año de 1900, más o menos, perdón, 1800, toma el poder, y en 1804 más o menos invade a España. Eso le dio apertura a las colonias aquí en América, pues como no había un rey, básicamente a quien rendirle cuentas, porque Napoleón Bonaparte quitó el rey de España y puso al hermano. Entonces no había rey en España, y aquí pues aprovecharon el papayazo para independizarse. Sin embargo, el 20 de julio de 1810, sin embargo, esta independencia duró 6 años, porque Napoleón Bonaparte pues salió de España, el rey salió de la cárcel donde lo tenían y volvió a tomar pues el poder de la corona básicamente, y pues se vino aquí hacia la reconquistar pues sus virreinatos. Entonces tenemos aquí la patria. Recordemos, muchachos, que fue como Colombia o la Nueva Granada nunca había sido un estado, nunca había sido un estado. Solamente siempre fue un virreinato y estaba subyugado pues básicamente desde el virrey y el rey. Entonces pues tenemos por fin la oportunidad de ser una patria, de ser una nación, de ser una república, y pues esta vaina como es, porque es que nosotros nunca habíamos experimentado eso. Entonces, pues resulta que teníamos dos corrientes de pensamiento o dos formas de replicar un Estado. Uno era la independencia de Estados Unidos, que se dividió en un Estado federal, ¿sí? Y la otra era la Revolución Francesa, que cogió un poder central. Entonces, aquí durante la Patria Boba, como no sabíamos qué hacer, si federales, si centrales, federalistas, centralistas, y había una tercera fuerza que se llamaban los realistas. Los realistas eran obviamente los que querían seguir haciendo parte de la realeza española. Entonces, fue un tira y jale, que no sabíamos qué hacer, que era entre federalistas y centralistas. Entonces, al final no se pudo concertar en una patria, en una nación. Por eso se llama la patria ahora, porque no hubo una concertación de Estado, una concertación de nación.
Y precisamente en el 2016 pues sale de la cárcel el rey de España y viene con la reconquista. Entonces pues efectivamente reconquista. 3 años, 2 años después, pues ya viene lo que fue la ruta libertadora que viene de Venezuela, pasaron por los llanos orientales, llegaron al pantano de Vargas, bueno, llegaron finalmente al puente Boyacá el 7 de agosto, y pues allí acaban con los españoles y se da la independencia, la segunda independencia. Entonces por eso hablamos del 20 de julio de 1810, viene la patria boba, viene la reconquista, y después viene la segunda independencia el 7 de agosto de 1819, y a partir de ahí pues empieza ya a conocerse lo que se conoce como la Gran Colombia. Dejamos de ser virreinato, ¿sí? Entonces, ¿por qué nace la Gran Colombia? La Gran Colombia como una hermandad entre Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Entonces, durante la Gran Colombia eh, sigue el mismo problema. Vamos a reinar desde Bogotá, desde Santa Fe, desde Lima, perdón, desde Lima no, desde Maracaibo, en Lima no, sino desde Quito o Guayaquil, ¿sí? O sea, de Ecuador o Colombia, Santa Marta, bueno, desde donde se va a reinar. No hubo una concertación, no hubo una concertación de país. Entonces pues José Antonio Páez se independiza con Venezuela, eh, Ecuador también se independiza, y Panamá pues hizo muchos intentos y finalmente pues ya vamos a ver cómo Panamá se independiza prácticamente 80, 70 años después. Entonces pues al irse Venezuela, al independizarse Ecuador, pues nuevamente queda solamente la Nueva Granada, pero ya no como virreinato, sino como república. Entonces aquí es donde donde nos queda la mayor importancia de la república. La mayor importancia de la historia para muchos se da aquí en perdón, en la República de Nueva Granada, porque aquí es donde empieza a desmantelarse lo que fue el virreinato. Durante el virreinato, durante el virreinato, pues había una segregación, habían pues, los indígenas, estaban los negros y vivían por ahí aparte cada uno. Entonces los indígenas eran tratados como ciudadanos de segunda o tercera clase, igualmente los afrodescendientes. Entonces aquí, durante la República, la Nueva Granada empieza a desmantelarse eso. También tenía mucho poder la iglesia y se empieza a desmantelar el poder de la iglesia. Entonces vienen unas reformas que generan muchas guerras. Entonces se organizan dos movimientos. Los que eran federalistas, recordemos que la patria se vio entre federalistas y centralistas. Los que eran federalistas se organizan en el Partido Liberal cerca del año 1843 más o menos. Entonces los federalistas no es el Partido Liberal, y los centralistas se organizan en el Partido Conservador. El Partido Conservador contaba básicamente con conservar las viejas costumbres, ¿sí? Las viejas costumbres de que la iglesia tenía el poder, de que la iglesia era la única que educaba, de que la iglesia no pagaba impuestos, de que los generales, los militares tenían el poder. Bueno, los liberales tratan de ser mucho más liberales en eso, tratan de quitarle poder a la iglesia, de que la educación sea más abierta, de que la economía sea más amplia, de que el Estado, es decir, empieza una disputa entre liberales y conservadores, y aquí es donde tenemos que llegar. En esa República de la Nueva Granada es donde empiezan los dolores de cabeza, pues que vamos a mirar en la clase de hoy. Entonces, pues vamos mirando efectivamente cómo la historia es una misma, no es una sola, lo que pasa es que va evolucionando. Pues ya los centralistas y los federalistas pasan a ser conservadores y liberales. Entonces vienen una serie de reformas, los liberales van tomando mucho poder, vienen las dictaduras liberales, viene el señor Tomás Cipriano Mosquera, invade Colombia, empieza con guerras, hacen una constituyente, se organiza, ya deja de llamarse la República de la Nueva Granada y se convierte en la Confederación Granadina. La Confederación Granadina apenas duró 5 años, ese país duró apenas 5 años, y la Confederación Granadina fue federal. Después, en el año 63, con la Constitución de Río Negro, nacen los Estados Unidos de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia fue un país netamente liberal, fue un país netamente federal. Le quitaron poder a la iglesia, le quitaron poder a los terratenientes, le quitaron poder y empezó una apertura económica mucho mejor. Desafortunadamente, para los liberales, en el año 84, 1884, llega al poder el presidente Rafael Núñez, que es el mismo que todos los días entonamos con el himno, y Rafael Núñez pues hace una constituyente y cambia los papeles. Ya Colombia deja de ser un país federal y se convierte en un país centralista nuevamente y le devuelve todos los poderes a la iglesia.
El man era liberal, pero llega al poder y prácticamente se hace una constitución totalmente conservadora. Eso trajo muchos problemas y pues hubo problemas por la constitución, hubo guerras civiles sí, y finalmente pues viene una gran depresión económica también, que eso va a generar en protestas y que esas protestas pues definitivamente se forman una guerra, la guerra de los 1000 días. Se especula que en esa guerra fallecieron alrededor de 300.000 personas, otros dicen que fueron 100.000. El hecho es que si dividimos 300.000 en 1000 días, podemos decir que fueron 300 muertos al día, es decir, eso fue una carnicería total. O si decimos que fueron 100.000 y fueron 100 y fueron 1000 días, pero fueron 100, que sigue siendo una carnicería. Y más que es que en esa época no existían los 40 y pico millones de habitantes que tiene Colombia. En esa época si existían por ahí 12, 15 millones eran muchos. Entonces pues sigue siendo aún peor la carnicería que se vivió en esta época durante la guerra de los 1000 días, que fue en 1899 y finalizó en el año de 1902. Esta guerra nos dejó tan jodidos, tan pobres, que ahí aprovecha Panamá y se fue, se independizó. En contraprestación, Estados Unidos da una platica, unos millones de dólares que le permitió a Colombia reconstruirse. Entonces ahí es donde vamos con el propósito. El propósito nos invita a hablar sobre la construcción de vías de comunicación, urbanización y desarrollo industrial. Desafortunadamente, eso se da con mucha la lata que se dio eh, como compensación a la independencia de Panamá que Estados Unidos nos dio. También viene una deuda pública, empieza ya Colombia empieza a tomar un endeudamiento, bueno, viene desde la guerra de los 1000 días, la ganan los conservadores y vienen 30 años de hegemonía conservadora, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. La ejercitación es realizar una línea de tiempo, la cual señale las causas, el desarrollo y las consecuencias de la guerra de los 1000 días. La línea del tiempo se puede desarrollar en el cuaderno o por medio de cualquier plataforma digital. También debe estar ilustrada con imágenes. Entonces, finalmente, cargar la evidencia al documento de Google. Eso es lo que vamos a hacer, chicos. Yo les deseo que tengan mucho éxito y que Dios los bendiga. Ya